Dios les bendiga en este día. Deseamos que estén bien y recuerda, todavía estamos en Quédate en casa, así es que hay que poner nuestro granito de arena para estar bien y le damos la mejor bienvenida en este día. Queremos seguir hablando acerca de lo que es el Jesucristo, o mejor dicho, la cronología de Jesús y lo que es la iglesia primitiva o el reino de Dios. Anteriormente estuvimos hablando acerca de cómo Jesús estuvo entre nosotros bastante tiempo hablándonos del reino de Dios. Y a pesar de que, o mejor dicho, aunque ya hemos hablado o se ha hablado acerca de lo que es la ascensión de Jesús y lo que es el día del Pentecostés, quiero recordarle que nosotros somos pentecostales, somos personas que creemos en la obra del Espíritu Santo, que creemos en el poder del Espíritu Santo. Y para aclarar, ¿verdad? Pentecostal significa que es tomado, esa palabra es tomada del griego del Pentecostes, entonces no significa como algunos queriéndose burlar de esa palabra diciendo penta, cinco costales, no, no es así. Queremos decirle que tiene que ver con la palabra griega Pentecostes, así es que hace referencia a los días posteriores de que cuando Cristo ascendió, y entonces que Jesús les dijo, quédense hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. Y entonces en los días del Pentecostés, la fiesta, una fiesta judía, fue donde sucedió el gran poder del Espíritu Santo que cayó sobre aquellas 120 personas que estaban reunidas y pues tuvieron algunas manifestaciones que luego estaremos hablando de ellas. Por lo pronto vamos a hablar acerca, o vamos a completar, mejor dicho, en forma general, acerca de lo que es el reino de Dios o lo que Jesús habló acerca del reino de Dios. Y en esta ocasión nosotros vamos a enfocarnos a las funciones del creyente en el reino de Dios. Muchas veces nosotros no sabemos qué función tenemos dentro del reino de Dios. Sabemos que hay un reino de Dios, sabemos que pertenecemos al reino de Dios, sabemos que Dios nos tiene en el reino de Dios, pero bueno, ¿cuál es mi función? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que desarrollar? Y por eso es importante que nosotros en este tiempo veamos estas partes, porque vamos a enfocarnos acerca de lo que nos corresponde a nosotros en esta generación, en este tiempo y en esta circunstancia que estamos viviendo, en la responsabilidad, el compromiso y las promesas y todo lo que Dios tiene en su palabra están vigentes para llevarlas a cabo en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Quiero recordarles que la iglesia primitiva no se desarrolló en un ambiente donde todo era color de rosa o todo era todo a favor, no, se desarrolló en medio de una comunidad religiosa que no aceptaba por ningún motivo alguna variante, a pesar de que las promesas o las profecías, mejor dicho, de Jesucristo que se llevaron a cabo cuando Él nació, cuando Él vivió, cuando Él se desarrolló, se manifestó y murió y se levantó al tercer día. A pesar de todo eso, la comunidad religiosa no quiso aceptar que Jesucristo era el Mesías o era el ungido o era el enviado de Dios para la salvación no solamente de Israel, sino del mundo. Y quiero decirles que la iglesia no se desarrolló en un ambiente 100% positivo, no, totalmente adverso. Y lo único que podía verse era el poder de Dios manifestándose en medio de todas las circunstancias difíciles que la gente, la iglesia y las personas estaban viviendo en ese tiempo, como nosotros ahora estamos viviendo otro tipo de problemas, otro tipo de circunstancias, pero el poder de Dios, pero el reino de Dios tiene que manifestarse y necesitamos saber cuál es mi parte que me corresponde, cuál es la función que yo como hijo de Dios perteneciente al reino de Dios debo llevar a cabo. Así es que quiero empezar primeramente con el primer punto. Y lo primero que yo tengo que entender como hijo de Dios dentro del reino de Dios o dentro de la iglesia es que yo tengo una responsabilidad como creyente en buscar sin cesar el reino de Dios en todas sus manifestaciones, con hambre y sed de presencia y del poder de Dios
en nuestra propia vida y en la comunidad cristiana. Quiero decirte que el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia aún está vigente. Y no es solamente aquel que no conoce a Cristo, sino aquellos que hemos venido a Jesucristo. Nosotros debemos de ir buscando constantemente cómo se desarrolla, cómo vivir, cómo practicar, cómo llevar a cabo el reino de Dios en nuestra vida. Nosotros recordemos que venimos del pecado, de la maldad, venimos de una naturaleza pecaminosa, y cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, nacemos de nuevo o nacemos espiritualmente, y nosotros iniciamos a partir de ahí un nuevo nacimiento, pero también una nueva vida que tenemos que ir nosotros descubriendo ahora cómo debemos de vivir ahora espiritualmente en el reino de Dios. Mucho tiempo estuvimos viviendo en el reino natural, en el reino que tiene que ver con las sensaciones, que tiene que ver con los instintos, que tiene que ver, como dice la Escritura, con el hombre animal. Y muchas veces, como nosotros estuvimos viviendo ese tiempo así, nosotros creemos que a pesar de que nos hemos encontrado con Cristo, queremos seguir viviendo con las costumbres, ideas y sensaciones que antes teníamos y que ahora van en contra de la Escritura, van en contra del reino de Dios. Y nosotros tenemos definitivamente que retomar en nuestras vidas lo que es lo espiritual, y entonces empezar a establecer el reino de Dios. Y eso es el buscar sin cesar el reino de Dios, el entender que soy algo inacabado, en entender que todavía no soy perfecto, en entender que Dios todos los días tiene que trabajar con mi vida, tiene que trabajar con mis acciones, tiene que trabajar con mi mente, con mi corazón, con todo lo que yo soy, para levantarme, para sustentarme, para bendecirme, para ayudarme, para fortalecerme. Y ahí está el punto donde tenemos que encontrar nosotros la fortaleza, la ayuda, la bendición y el poder de Dios en nuestras vidas, manifestado en el reino de Dios, por el poder del sacrificio de Cristo, por el poder de que un día Jesucristo se levantó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios, pero ha enviado Él y el Padre lo que se llama el Espíritu Santo, o mejor dicho, el Consolador, el cual nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y eso de guiar a toda verdad y a toda justicia tiene que ver con la búsqueda del reino de Dios. Tenemos que disponernos para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Tenemos que entender que en nuestro corazón debe haber un hambre de buscar a Dios, de buscar una presencia de Dios, de experimentar el poder de Dios, no solamente en mi vida personal, en lo que yo estoy pasando, en lo que yo estoy sufriendo, en lo que yo estoy experimentando, en lo que yo felizmente también estoy disfrutando, sino en todo lo que tiene que ver mi vida, en todo lo que tiene que ver desde el interior de mi ser hasta lo exterior. Y también en la comunidad de fe o en la comunidad que nosotros estamos viviendo, tiene que ser manifestado el reino de Dios, que es algo diferente al reino de las tinieblas, al reino de este mundo que nosotros nos enfrentamos todos los días para manifestar el ser hijo de Dios y el reino de Dios. Así es que tenemos que entender algo muy importante. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 6, verso 33, nos vamos a dar cuenta que nos está pidiendo precisamente esto que yo estoy hablando: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dicho de otra forma, las bendiciones, la ayuda, todo lo que yo necesito como ser humano van a ser añadidas cuando yo busco el reino de Dios. Entonces, como primer punto, después de aceptar a Jesucristo, después de empezar a vivir una vida espiritual, yo debo entender que debo buscar constantemente el reino de Dios y su justicia, y entonces voy a experimentar las añadiduras o las bendiciones o la ayuda, la fortaleza, el poder de Dios en mi vida. Y entonces voy a entender lo que el versículo 7 también dice del capítulo 7 de Mateo, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Sabes, Dios quiere que tú y yo busquemos el reino de Dios, pero también tengamos y llevemos las peticiones nuestras delante de Él.
No nos hagamos ilusiones, no pensemos, como dicen algunos, en forma positiva y pensemos que porque yo estoy pensando en cosas positivas ya Dios me las tiene que conceder, me las tiene que dar. No. Tenemos que llevar esas peticiones delante de Él y presentar rogativas, sabiendo que si yo pido, Dios me va a dar, que si yo busco, voy a encontrar, y si que yo llamo, Dios va a abrir todas las puertas que sean necesarias. Muchas personas, muchos seres humanos hemos cometido el error de solamente pensar positivamente sin llegar a este punto activa de pedir, de buscar un momento para encontrarnos con Dios y entonces empezar a pedir, empezar a buscar, empezar a llamar. Y eso es importante que nosotros entendamos que en el reino de Dios es básico y que yo debo empezar a practicarlo. Ahora, ¿qué significa el reino de Dios? Lógicamente, el reino de Dios, si yo voy a buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Lo que el reino de Dios significa es que es el gobierno y el poder de Dios se demuestran en la vida del creyente y en los cultos de adoración. O sea, los cultos de adoración no son apáticos, no son aburridos, no son sin sentido definitivamente, porque ahí es donde se manifiesta, pero tiene que ver con mi actitud, tiene que ver con buscar verdaderamente con sinceridad. Porque si yo con esa actitud de egoísta, esa actitud de déspota y querer que sucedan cosas a pesar de que yo no las busco, quiero decirte que así no funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios es activación, es estar activo, es buscar, es pedir, es tocar, es llamar. Así es que si yo hago activamente esto, significa que en el reino de Dios, en la adoración, en el momento de estar leyendo la Biblia, en el momento de estar juntos como iglesia, en el momento de estar juntos como familia adorando a Dios, es una adoración activa, una adoración que tiene que ver con entender que Dios está presente y allí adorarle con toda nuestra pasión, con todo lo que nosotros somos. Así es que nosotros debemos de entender que debemos de pedir que venga el reino de Dios con la fuerza poderosa del Espíritu Santo para salvar a los pecadores, destruir lo demoníaco que está a nuestro alrededor, sanar a los enfermos y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es buscar, o mejor dicho, ese es el reino de Dios. Entender que nosotros somos embajadores, entender que nosotros pertenecemos al reino de Dios y que el reino de Dios viene a implementarse, viene a colocarse, viene a establecerse en esta tierra. Y entonces voy a entender que debo luchar, que debo estar activamente. No, esto no es una religión, no es estar allí pasivo, no, es un acto de pasión por Cristo, y Cristo en ese acto de pasión responderá con el mover del Espíritu Santo, con el apoyo del Espíritu Santo, con el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas y todo lo que nosotros hagamos. Así es que tenemos que entender esto, nosotros tenemos que ser activos en el reino de Dios. Eso significa buscar el reino de Dios. Ahora, buscar su justicia. ¿Qué es buscar su justicia? Buscar su justicia es que por medio del Espíritu Santo se debe procurar obedecer los mandamientos y permanecer separados del mundo y manifestar su amor a todas las personas que nos rodean. Así es que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, la característica número uno de la manifestación de la justicia de Dios es el amor a los demás, y es la separación de nosotros y el mundo, y buscar obedecer los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios para nosotros los cristianos se reducen en tres. Ya lo hemos repetido muchas veces, sin embargo hoy lo vamos a volver a repetir. El primero y más grande es que nosotros amaremos a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. O sea que no hay lugar para que tome a alguien algo el primer lugar en nuestras vidas, sino solamente Dios. Segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si a ti te gusta que no te hagan algo, entonces no se lo hagas a los demás. Y si algo que te guste a ti, pero que va en contra de la Escritura, tampoco debes hacerlo a tu prójimo.
a nuestro prójimo no debemos hacerlo. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque a veces los mandamientos como que se nos olvidan. Y un tercer mandamiento le fue dado a la iglesia, que es aceptarnos los unos a los otros, que es amarnos los unos a los otros, a la iglesia. Pero la aceptación es importante, porque la aceptación va más allá de solamente decirle te amo, es aceptar a la persona tal como es, para empezar a construir una relación de un entendimiento, empezar a construir algo que tiene que ver con la tolerancia, algo que tiene que ver con la paciencia, algo que tiene que ver con aceptar o soportar a la otra persona, a pesar de que no nos guste cómo se comporta, que no nos guste cómo dice las cosas. Es importante entender que el amor de Dios, ¿verdad?, para poder manifestarse como justicia a los demás, en este punto de este tercer mandamiento, que es para la iglesia, dentro de la iglesia, los primeros dos son para el mundo en general, pero el tercero es dentro de la iglesia, y en la iglesia debemos tener tolerancia, debemos de tener aceptación, entender que la gente no se va a vestir de acuerdo a mis gustos, no va a pensar de acuerdo a lo que yo pienso, no va a actuar de acuerdo a mis deseos personales, y respetar a esa persona y ayudarle a superar todo aquello que le perturba, todo aquello que le echa a perder su vida cristiana, y todo aquello que le estorba para crecer espiritualmente. Así es que es importante que nosotros entendamos que mi función como parte del reino de Dios o como creyente es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dentro del reino de Dios y su justicia viene el segundo punto, ¿verdad?, que viene en Mateo 11:12. Cristo da más información sobre la naturaleza de las personas del reino. Si nosotros vamos a Mateo 11:12, que está aquí, ¿verdad?, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos o los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas qué os compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando nosotros leemos esta parte bíblica, nosotros podemos entender que las personas que quieren justificarse para seguir viviendo su vida anterior o seguir viviendo una vida religiosa, pero no en el reino de Dios, busca muchos pretextos. Así que yo debo entender que una de las funciones, aparte de buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y otra de las funciones es de que yo debo entender que el reino de los cielos requiere un esfuerzo intenso que solamente los valientes lo pueden arrebatar. Este asunto del cristianismo no es para otras personas, sino para los valientes. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que a pesar de que antes éramos cobardes o antes éramos lo que éramos, cuando venimos al reino de Dios, según lo que le escribe Pablo a Timoteo, le dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la capacidad para buscar el reino de Dios y su justicia con esfuerzo intenso, de tal manera que se te puede comparar como una persona valiente, como una persona que está buscando el reino de Dios con todas sus fuerzas, porque Dios te da esa fuerza en el interior.
Así es que no solamente tener el reino de Dios o el reino de los cielos y sus bendiciones, no más porque sí, sino debo entender yo que este segundo punto o esta segunda función es de que yo debo requerir de mi vida un esfuerzo intenso y empeño constante, una lucha de fe acompañada de la voluntad firme de resistir a Satanás, el pecado y a la sociedad que se inclinan a la maldad. Esto ya lo vimos en domingos anteriores, de deber entender que nosotros en este mundo estamos luchando en contra del reino de las tinieblas, y esta lucha no tiene tregua. Esta lucha es constante, esta lucha debe ser entendido para mí que no debo tener un momento de descuido, un momento de no buscar el reino de Dios, sino que debo yo en todas las circunstancias, debo buscar el reino de Dios. Y así es como vamos a poder superar todas las cosas que nos llevan o que nos suceden, que nos quieren parar, que nos quieren disminuir, que nos quieren hacer un alto. Sí podemos tomar un tiempo de duelo y todo eso, pero debo entender que yo tengo el Espíritu Santo, que tú tienes el Espíritu Santo, y que es el que nos anima, nos levanta, nos lleva y nos saca de esa artimaña que el diablo quiere hacer en nuestras vidas para nulificarnos. Así es que yo debo entender, y tú debes entender, que eres valiente. Debo entender y debes entender que el Espíritu Santo está allí para levantarnos, para ayudarnos, para sacarnos adelante. No importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa la situación que estemos viviendo, inclusive no importa la enfermedad que estamos pasando. Tenemos que entender que el Espíritu Santo está allí con nosotros. Como lo dije anteriormente, fuimos capacitados por Jesucristo para no solamente saber que hay un Dios, sino contener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el cual habita juntamente con nosotros en nuestro cuerpo, el cual el sacrificio de Cristo nos hizo aptos para poder soportar la presencia de Dios en nuestras vidas. Como tercer punto o tercera función que como hijo de Dios yo debo o como creyente en el reino de Dios debo tener, es de que el reino de Dios no es para los que casi nunca oran, ni para los que se conforman al mundo o descuidan la palabra y tienen poca hambre espiritual. Una persona así como la estoy describiendo es una persona que poco a poco se va nulificando, poco a poco se va alejando, poco a poco se va saliendo del reino de Dios y ni cuenta se está dando. Es por eso que debo entender yo que mi función es buscar ese reino. Sí, pero buscarlo con las prácticas espirituales que me ejercitan todos los días, que me ejercitan a mí, y debo entenderlo que este es un ejercicio espiritual y que así como yo debo ejercitar mi cuerpo para mantenerlo óptimo, porque cuando yo ejercito mi cuerpo, entonces no solamente empiezo yo a tener una figura más estética, sino que mis defensas se van reforzando, todo aquello que hay en mi cuerpo se va sacando, se va limpiando, se va sacando las toxinas, de tal manera que el ejercitarme hace bien a mi cuerpo, y así las prácticas espirituales hacen bien a mi vida espiritual. ¿Qué significa esto? Que yo debo ser, o mi función como hijo de Dios en el reino de Dios, es de que yo debo orar todo el tiempo y no debo conformarme a este mundo, no debo descuidar la palabra de Dios y debo tener hambre espiritual. Perdón. Esta hambre espiritual tiene que ver con el deseo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Sabes que aunque está el Espíritu Santo en nuestras vidas, muchos de nosotros no hemos limpiado nuestros conductos espirituales para disfrutar la presencia de Dios en plenitud en nuestras vidas. Y precisamente estos ejercicios espirituales son los que nos ayudan a limpiar los conductos espirituales en nuestras vidas para poder disfrutar la presencia de Dios en nosotros, y así entender que con estas prácticas espirituales yo podré tener una comunicación,
un entendimiento con Jesucristo mismo, con Dios mismo, y poder llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi estado, en mi nación y en el mundo. Es por eso que tenemos que entrar en este proceso. Quiero decirte que si tú no estás orando, quiero decirte que si tú te estás acoplando a este mundo, quiero decirte que si no estás leyendo la Escritura, quiero decirte que si no tienes hambre de Dios, entonces quiero invitarte a que empieces a ponerte metas y empieces con oración, con lectura bíblica, y vas a empezar a limpiar tu vida. No te estoy diciendo que nos vamos a retirar de la ciudad o retirar de la gente. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que en medio de todo nosotros podemos vivir el reino de Dios y su justicia, y podemos ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, cuando yo practico estas cosas, la Biblia me habla de hombres y de mujeres que pudieron salir adelante de diferentes formas y dieron a conocer el reino de Dios, y la Biblia, o mejor dicho, Dios mismo los tomó en cuenta para ponerlos como ejemplo para nosotros, para que podamos entender este punto. Si nosotros nos vamos a Génesis 39:9, que le voy a pedir que después lo lea, vamos a ver la vida de José, el cual, a pesar de que tenía todo a favor, no adulteró, sino que se mantuvo firme, y a pesar de que fue encarcelado, a pesar de que sufrió, y en igual de ponerse a renegar, él siguió adelante firme en lo que él era como hijo de Dios y el reino de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Dios le recompensó al final. También otro hombre como Natán, viene en 2 de Samuel 12:7, el cual amonesta a David por su forma equivocada de hacer las cosas. También hombre como Elías, que viene en 1 Reyes 18:21, el cual exhorta a tomar una decisión. Jehová Baal, tomar una decisión. Así como la Escritura dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión de ese tipo es tiempo de tomarla. Una decisión, o mejor dicho, la manifestación de Daniel y sus 3 amigos, que esto viene en Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Sadrach, Mesach y Abednego, no servir a dioses falsos ni adorarlos. También podemos ver a Mardoqueo. Esto viene, ¿verdad? Y Mardoqueo no se amedrentó ni se avergonzó de lo que él era, sino que sacó adelante. Pedro y Juan también podemos ver, y lo podemos ver, que les prohibieron, pero no dejaban de testificar. ¿Qué significa esto? ¿Desobedecer a las autoridades? No, significa que es más importante testificar, la predicación del Evangelio, porque las leyes que vayan en contra de la Escritura, nosotros no podemos hacerlas, no podemos llevarlas a cabo, sino obedecer la palabra de Dios. También podemos ver a Esteban, el cual hubo milagros y prodigios hasta morir. Y se habla de Esteban como el don de mártir, porque el don de mártir se practica una sola vez, porque Esteban fue apedreado y murió. Pero en medio de todos los milagros y prodigios se llevaron a cabo. También en Pedro también se manifestó los milagros y prodigios. Pablo, que él prosiguió y persiguió la meta hasta el final, o sea, una constancia. También hubo mujeres que manifestaron el reino de Dios y su justicia, como Débora, que era una guerrera valiente, como Ruth, una mujer decisiva, como Ruth y Esther, una mujer decisiva, mujeres decisivas. María, la madre de Jesús, que dijo, soy sierva de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ana, que servía en el templo de noche y de día. Lidia, que hospedaba y consolaba a las personas. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nosotros podemos ver cómo, cuál es la función del creyente en el reino de Dios.
Yo quiero invitarte a que vayas integrando cada una de estas. No te desesperes, pero ve buscando la forma en tu oración, en tu devocional. Ve buscando cómo integrar estas funciones. Recuerda, nosotros debemos buscar constantemente el reino de Dios y su justicia. Debemos entender que esto es asunto de valientes, entender que es un asunto de persistencia y entender también que nosotros no podemos descuidar los ejercicios espirituales. Mi función como hijo de Dios, mi función en el reino de Dios es orar, mi función como hijo de Dios es leer y escudriñar las Escrituras, mi función no es conformarme a este mundo, mi función es de tener hambre de Dios, hambre espiritual de Dios. Así es que no te dé pena, tener hambre de Dios. Decir que tienes hambre de Dios no te va a dar pena, pero tienes que empezar a ejercitarte espiritualmente. Estas son las funciones en forma general del creyente en el reino de Dios. Ahora te toca a ti y a mí empezar a funcionarlas, empezar a activarlas. Así que te voy a invitar a que hagamos una oración y le digamos: Señor, yo quiero tomar mis funciones como creyente en el reino de Dios y quiero funcionar, Señor, correcta y adecuadamente, no solamente en mi persona, sino con mi cónyuge, en mi matrimonio, sino con mis hijos, en mi familia, sino también con mis compañeros en el trabajo, también con mis vecinos, Señor, y también con todas las personas que me rodean en la iglesia y en otros lugares. Así es que te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo y le digamos: Señor Jesús, en este momento estamos delante de tu presencia y te ruego, Señor, que podamos nosotros ir integrando cada una de estas funciones en nuestras vidas para poder vivir el reino de Dios, tu presencia en plenitud en nuestras vidas, y así nosotros poder, Señor, salir adelante en cada una de las circunstancias que nosotros estemos viviendo o vayamos a vivir, Señor. Estamos en un momento todavía complicado y crítico. Yo te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo traiga sabiduría, entendimiento y todas las oportunidades y bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo y aquellos que nos están también viendo, que no se congregan con nosotros. Te rogamos que los bendigas, que les ayudes, que seas con ellos, que les guíes, Señor. Y si hay alguno, Padre, que no te ha aceptado como Salvador, yo te ruego, Señor, que en este momento vayas a su corazón y a su vida y él empiece a repetir estas palabras: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, reconozco que no he hecho bien las cosas, reconozco, Señor, que te he ofendido a ti, he ofendido a mi prójimo, y te pido, Señor, que me perdones. Perdóname, Señor, porque necesito de tu salvación y en este momento te acepto como mi Salvador personal. Te invito a que entres a mi corazón, vivas en él, convivas en él, gobiernes mi vida, me hagas una mejor persona, quita todo lo que estorbe en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, y ven y toma control y señorea mi vida y gobierna mi vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo que me permites, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, espero que estas funciones en tu vida y en mi vida sea de grande bendición en el reino de Dios, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en tu vida personal, y que así podamos ser los hijos de Dios, luz en medio de las tinieblas. Así es que quiero darte un anuncio solamente. Nosotros como Iglesia de Dios todavía no estaremos abriendo las puertas, no nos congregaremos todavía. Hasta un tiempo más estaremos avisando por medio de los grupos de redes sociales y de WhatsApp, para que así ustedes vayan preparándose. Pero recordemos, nosotros tenemos la iglesia en casa. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios contigo. Nos vemos el próximo domingo.